Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de lo que ya es oficial, ¿no? Ya ha tomado posesión como presidente de los Estados Unidos Donald Trump por 4 años más y queremos analizar las consecuencias que eso tendrá, sobre todo para nuestra región. Y para ello ya me acompañan mis dos invitados. Desde Ciudad de Guatemala está conmigo Roberto Wagner y desde Londres, Ricardo Avelar, dos conocidos amigos de esta casa, a quienes voy a hacer la primera pregunta directamente. Roberto, contigo quiero empezar porque has hecho una columna hace pocos días, el domingo, en la que hablabas de Donald Trump y el miedo. Y me ha parecido interesante ese enfoque porque sabemos que Trump es un presidente transaccional. También sabemos que el Donald Trump uno y el Donald Trump 2 tienen algunas diferencias, sobre todo por el nivel, vamos a decirlo así, de refuerzo que ha tenido esa visión del Partido Republicano como el partido de Trump, algo que no había sido habitual en la primera presidencia de Trump. Pero mencionas en este artículo que el miedo es de alguna forma la fuente de poder de Trump, si entiendo bien. Así que me gustaría, para ir calentando esa conversación, que nos contés cómo estás viendo esa nueva presidencia de Trump en Estados Unidos. Yo lo primero que diría es que, a ver, el poder no solo se consigue, sino que también se otorga. Y hemos visto a un Donald Trump que llega a la presidencia de Estados Unidos con lo que nosotros aquí en Centroamérica llamamos una aplanadora, o sea, tiene el Congreso a su favor, el Senado a su favor, tiene la Corte Suprema a su favor, ganó el voto popular, el colegio electoral, y después si vemos en el plano internacional, digamos, y la forma, lo que él dice en su primer discurso, toca una serie de temas que a muchos los asustan, pero para mí es una fuente de poder. Digamos, las amenazas, lo que él dice, voy a tomar Groenlandia, emergencia nacional en la frontera sur, los cárteles del narcotráfico son grupos terroristas y vamos a retomar el canal de Panamá. Entonces, eso asusta a todos, digamos, ahí solo pensemos en el miedo que provoca, que al final va a ser su arma más fuerte de negociación, porque me imagino yo al presidente de Panamá, a la presidenta de México llegar y decir, a ver, presidente, por favor, no haga esto, no haga lo otro, hablemos, negociemos, pero él ya tiene la ventaja en la negociación, precisamente debido a esto y precisamente a que está la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en esta nueva administración de Donald Trump. Ricardo, en la misma línea, ¿no? Porque tenés una visión internacional también, decir que lo obvio, lo que ya sabíamos, es que evidentemente al presidente Trump no le gusta el multilateralismo, no le gusta jugar en ese orden internacional que existe, pero parece que ahora viene con mucha más fuerza, por decirlo así. Los ejemplos que ponía Roberto son importantes, sobre todo en nuestra región. Lo del canal de Panamá causó muchísima ansiedad, sobre todo tomando en cuenta que Mulino es un presidente pro América, o sea, no es un presidente pro China, por ejemplo. Y aún así, el misil fue bastante fuerte. ¿Cómo estás viendo tú esas cosas? Yo creo que estoy completamente de acuerdo con Roberto. Este es un Trump recargado, este es un Trump 2.0 que no solo, a ver, Trump 1.0 era un genio en la política, en la narrativa, un genio en crear enemigos, en poner narrativas en el espectro público, pero no tenía capacidad de hacer políticas, lo que en inglés es la diferencia entre politics y policy. Eso le faltó mucho y si ustedes se acuerdan, los primeros días de Trump 1.0 fueron días turbulentos, fueron días en el que él, por ejemplo, saca una orden ejecutiva en la que se prohíbe la entrada de ciudadanos de países del Medio Oriente, Norte de África, que fue fácilmente derrotada en las cortes. Yo creo que estos 4 años de administración Biden, en los que yo creo que él tiene un plan de volver, en el que además fueron años complicados, que tocaba una recuperación económica difícil, yo creo que su olfato político le dijo, es posible y bien factible ganar esta presidencia en 2024 y le sirvió para prepararse no solo en capacidad de gestión, no solo en tener personas en los mandos medios que puedan ejecutar, que puedan elaborar políticas que no lo hicieron en su primer periodo, sino también en rodearse de personas más leales. Como dice Roberto, volver al Partido Republicano su partido, su vehículo. O sea, en el primer periodo teníamos los Never Trumpers, ¿no? Los republicanos que no estaban con él. Estos están prácticamente silenciados. Si no veamos, por ejemplo, qué pasó con la audiencia para la confirmación de Pete Hegseth, el nominado de él para secretario de Defensa. Se preveía que por el tipo de características de Pete Hegseth, por las
controversias en las que había estado involucrado, iba a haber un ala moderada, un ala más seria, más del establishment republicano, que probablemente le iba a hacer la vida difícil. Un ala que además ha tenido vasos comunicantes con las cúpulas militares de Estados Unidos y no pasó nada. Todos los comentarios republicanos fueron de halagos y todos los comentarios demócratas fueron obviamente de críticas duras. Esto te empieza a decir que Donald Trump, o sea, me gusta la idea de la aplanadora, tiene ya el control, pero además tiene la amenaza a aquellos que no se plieguen a su modelo. Sabemos también que hubo republicanos que tenían dudas sobre algunas de las nominaciones y que la amenaza fue clara. Vamos a empezar a buscarles, si son del Congreso, vamos a empezar a buscarles rivales y les vamos a financiar sus campañas. Entonces, al final, MAGA no solo tiene el mandato popular, sino que tiene un reforzado interés por aumentar la capacidad de gestión. ¿Y qué puede pasar a nivel internacional? Yo quiero ponerles el ejemplo de El Salvador, que quizá no es, El Salvador no es un país enorme, pero es un país bastante, por el momento político que está viviendo, bastante claro de qué puede venir para el mundo. En la primera presidencia de Trump lo que tuvimos es un modelo transaccional en el que Donald Trump básicamente permitió bastantes abusos de poder de la administración de Nayib Bukele. Su embajador, que ahora es el embajador en México, Ronald Johnson, su embajador llegó a El Salvador con la agenda de convertirse en un amigo de Bukele. Un amigo que hacía, como decimos en El Salvador, del ojo pacho para los momentos en los que había violaciones a derechos humanos o abusos de poder, pero al mismo tiempo que le presionaba para que El Salvador absorbiera políticas migratorias que le correspondían a Estados Unidos, como el polémico acuerdo de tercer país seguro que se firmó en 2019, si no estoy mal. Eso creo que es lo que vamos a ver. Vamos a ver un Trump más avasallador, con más capacidad, ya no solo de doblar a los El Salvador, sino a la Dinamarca, que es un aliado de la OTAN. Un Trump que va a decir, si estás conmigo, perfecto, somos amigos, va a haber cooperación. Si no estás conmigo, te vas a enfrentar a toda esta fuerza y a todo este mandato. A eso quisiera ir, Roberto, a las consecuencias directas para nosotros. La región primero, pero si querés hacemos un poco de zoom en Centroamérica y luego vemos la película un poco más grande. Para Guatemala, Salvador, Honduras, pareciera ser que los temas se repiten. Narcotráfico, migración. ¿Crees que va a cambiar sustancialmente el día a día de nuestros países respecto de Estados Unidos? Sin duda, ya ha cambiado. O sea, ya tenemos nosotros una situación en la que, más allá de las dinámicas internas, quiera que no, nuestros gobiernos, el gobierno de Xiomara Castro, el gobierno de Nayib Bukele y el gobierno de Bernardo Arévalo, pensando en el Triángulo Norte, pues digamos, saben que ahora van a tener que atender ciertos nuevos lineamientos que se van a venir desde Washington. La suspensión por 90 días de la cooperación internacional es un tema que llama mucho la atención porque el enfoque definitivamente va a cambiar. Y entonces, lo que digamos, publica Marco Rubio, esto hace a Estados Unidos, esto beneficia a Estados Unidos, esto hace más seguro a Estados Unidos, esto hace más próspero a Estados Unidos y la prosperidad pues es un tema compartido. Pero lo que yo veo y que definitivamente va a cambiar es nuevamente cómo es que se van a manejar ciertos temas. Yo creo que fue lamentable la postura que tomó la presidenta Castro en Honduras, diciendo que iban a quitar la base militar de Palmerolas y por las deportaciones. Yo creo que se está metiendo a camisa de 11 varas, como decimos, por decir esto. Luego el tema de Nayib Bukele, que si bien, como muy bien dice Ricardo, tuvo en un primer gobierno de Trump, digamos, fue muy cerca, digamos, el presidente más cool del mundo con Trump, que también es igual de cool, pero vemos en los últimos meses dos elementos que hay que tomar muy en cuenta. Uno, Trump lo dijo y más de una vez en su discurso, criticó a El Salvador diciendo, me están mandando criminales a Estados Unidos, por eso están sus cifras bajas en el tema de lucha contra el crimen organizado. Y después de que se habló tanto en nuestros países de quién iba a ser invitado y quién no a la toma de posesión de Trump, Nayib Bukele al final que es invitado, pero no llega. ¿Qué pasó ahí? Entonces, nuevamente, yo creo que vamos a ver un Estados Unidos que regresa a ese lema, pero de una forma más explícita, nuestros intereses vienen primero. No nada de amistades y nada de
de venir y de nombrar amigos y enemigos. Aquí vienen nuestros intereses. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la región sí va a haber un cambio. Definitivamente la cooperación va a dejar de ser más en temas ambientales, en temas sociales, sino que va a enfocarse más, digamos, en estas cuestiones de seguridad. Pero ojo con eso, esa es la gran oportunidad que también, y por eso, por otro lado, creo yo que tenemos que estar preparados, porque definitivamente creo que van a haber oportunidades para nuestros países en el tema económico, en el tema de prosperidad, en el tema de desarrollo. La cuestión es saberlo aprovechar. Y también algunos cuestionamientos sobre los aranceles y demás. Me llamó mucha atención, Ricardo, que en la intervención de Trump hay referencias al destino manifiesto, a William McKinley. O sea, hay una visión bastante, vamos a decirlo así, imperialista detrás de lo que dice Trump. Nosotros, por nuestro pasado en Centroamérica, conocemos bien lo que eso significó. No digo que vaya a volver exactamente igual. La historia no es en ese sentido. No es un calco, pero sí te da una idea del tono en el que él habla. Pero te pregunto, ya que tenés una visión más completa de El Salvador, ¿cómo ves el Triángulo Norte? Porque Xiomara Castro, por ejemplo, ya lo dijo Roberto, fue agresiva, ¿no? Es decir, quito las bases y hay deportaciones. Bukele parecía muy cercano, iba al CIPAC, tiene un discurso más, entre comillas, afín, pero también baila con China. Y Guatemala, que tiene un gobierno, digamos, más de centroizquierda, digamos, nominalmente menos afín a Bukele, está con Taiwán, colabora en temas, digamos, de migración y seguridad con Estados Unidos. ¿Cómo ves a los tres países desde tu óptica, Ricardo, con esta nueva administración de Trump? Mira, hubo un término que se volvió bastante popular en la primera presidencia de Trump. No sé si ustedes recuerdan cuando cuando fue el primer juicio político a raíz de la conversación que tuvo con Volodymyr Zelensky, cuando al parecer quería encontrar información que dañara a los Biden, y desde ese momento se empezó a usar esa frase del quid pro quo, el tal para cual, ¿no? El dando y dando, como decimos popularmente. Eso fue exactamente como Trump abordó a nuestros países. No sé si fue marzo de 2019, se anunció también un congelamiento de los programas de cooperación, particularmente de USAID hacia los países del Triángulo Norte, que no fueron reanudados sino hasta que se firmaron los acuerdos de tercer país seguro con Kevin McAleenan, creo que era el Sí. representante de Seguridad Nacional en ese momento. Eso del primer momento se podía hacer con países chiquitos. En el primer momento Trump tenía más bien una retórica de, bueno, vamos a afectar a la OTAN si no pagan sus cuotas y todo, pero nunca se atrevió a hacer nada tan grande. Más bien Trump fortaleció alianzas importantes, por ejemplo, en Medio Oriente con la derrota del Estado Islámico, que lo hizo ver más como decimos del perro que ladra no muerde. Pero en este caso, yo creo que la opción ya no va a estar tan clara. O sea, para los países del Triángulo Norte particularmente, ya no va a ser una opción de, bueno, si no nos plegamos se nos corta la cooperación. Yo creo que va a ser un Trump mucho más agresivo. Y me gusta que se plantee, por ejemplo, que plantees ahorita, Edgar, el tema de Nayib Bukele, porque Nayib Bukele yo creo que ha intentado jugar muy hábilmente a dos bandas. Que a ver, en cualquier otro escenario geopolítico eso debería ser normal, ¿no? Que un país pueda decidir cuáles son sus relaciones internacionales y con quién tener amistad está bien. Pero yo creo que Nayib Bukele trató de jugar mucho el juego de la política republicana, ganándose grandes amigos en Washington, más recientemente el tristemente célebre Matt Gaetz, eh, pero al mismo tiempo celebrando China, por ejemplo. Y no sé si ustedes lo han visto, pero en El Salvador hay un nuevo ecosistema de medios oficialistas, incluido el diario El Salvador, y en el diario El Salvador constantemente hay primeras planas destacando los avances tecnológicos o culturales o políticos de China. Entonces, estoy seguro que la nominación y, bueno, ahora ya oficial, el cargo de Marco Rubio como secretario de Estado implica que Estados Unidos va a dejar lo que comúnmente se ha dicho como este abandono benevolente hacia Latinoamérica, ¿no? Que era más bien ayudemos en algunas cositas, que no se nos haga una crisis aquí o allá, pero los ojos de Estados Unidos están más puestos en todo el mundo y con menos atención a Latinoamérica, salvo crisis como la de Venezuela. Yo creo que Latinoamérica va a estar en primera fila de esta segunda presidencia de Donald Trump y no va a estar en primera fila como aliado. Y a ver, tenemos que ser conscientes que entre republicanos y demócratas los intereses suelen ser muy parecidos, detener a China en alguna manera, detener la migración, detener el narcotráfico, pero los mecanismos
O sea, cuando, por ejemplo, la administración Biden o la administración Obama tuvieron este plan del Triángulo Norte que identificaba las causas raíces o las causas madre de la migración irregular, para la administración Trump esas causas son irrelevantes. No hay, o sea, no hay un interés de cooperar para fortalecer temas medioambientales, para crear resiliencia ante el cambio climático. Más bien es, están conmigo y si están conmigo es a mis términos y mis términos son prosperidad y seguridad nacional. Ahora, creo que esto puede plantear una buena oportunidad si los gobiernos del Triángulo Norte son pragmáticos. Si los gobiernos del Triángulo Norte, pero ser pragmáticos pasa por reforzar su institucionalidad, porque si no vamos a seguir teniendo estados con muy poca presencia, estados fallidos y en todo caso que la prosperidad que se pueda generar quede en algunas manos y entonces volvemos a entrar a ciclos políticos inestables. Entonces, por un lado, creo que hay una oportunidad en el lado de la prosperidad, pero no puede ir acompañada de instituciones débiles. Y por otro lado, creo que el abandono benevolente se va a transformar en una presión que en algunos momentos puede llegar a verse maliciosa. Miren, el tiempo se me acaba, pero yo para terminar quisiera darle a ambos una misma pregunta y darles un minuto, aunque es muy injusto, para que me digan ustedes cuál creen que debería ser la actitud o la prioridad de nuestros gobiernos para sobrevivir una administración Trump 2.0. Si tuviéramos que hablar de los temas generales, no digo aquí una recomendación de agenda, pero digo los dos o tres cosas que a ustedes les parecen que deberían ser prioridad para nuestros países. Roberto. Sí, yo primero pienso en la unidad. O sea, seguimos siendo, digamos, cada quien tira por su lado. Xiomara Castro va por el suyo, Bukele por el suyo, Bernardo Arévalo por el suyo. Yo creo que hay que encontrar, identificar esos puntos en común, tratarlos y hacer un frente común. Segundo, también venir y tener una opción para resolver algunos de los problemas fuertes que tiene la región. El caso, digamos, la presencia de un Daniel Ortega, el tema de la migración con el tema del paso del Darién, que ya es algo que ha sido, digamos, sobrepasado, y hay youtubers que cruzan el Darién y eso genera más migración, pero también de acuerdo a lo que decía Ricardo y que hemos mencionado, existe una posibilidad muy grande de que esos temas el tema de la migración, más allá de las causas raíces, también hay que buscar las formas de que la gente de nuestros países no migre a Estados Unidos, y ahí necesitamos trabajar de la mano con Estados Unidos. Tener esa creatividad, esa capacidad de también venir y decir, ayúdennos a nosotros, ayudarlos a ustedes. Ricardo. Yo creo que yo no puedo dejar de verlo. Todos creo que somos conscientes que El Salvador ha enfrentado recientemente una deriva autoritaria, quizá mucho más acelerada que la que, por ejemplo, se vio en Guatemala por mucho tiempo, pero que iba gradualmente. Yo creo que sin institucionalidad es imposible que ningún tipo de prosperidad vaya a detener la migración, porque esta prosperidad no va a llegar a las personas que son más vulnerables. Estoy completamente de acuerdo con Roberto. Si la región no se une, si estos países pequeños no se unen, el problema es que van a estar siempre a la merced de momentos políticos erráticos. O sea, podemos ver al movimiento de Trump como un movimiento muy sólido, muy fuerte, muy avasallador, pero Trump tiene 4 años más. Y después de esto, Estados Unidos se va a enfrentar o logra generar un sucesor dentro del movimiento MAGA, o vamos a entrar en un periodo en Estados Unidos donde ningún político va a lograr tener el mandato que alguna vez tuvo Trump. Y en ese sentido, todos los países que somos excesivamente dependientes de Estados Unidos y que estamos en muchas ocasiones solo extendiendo la mano y esperando algún tipo de cooperación porque sí o porque nos hace falta, nos va a ir muy mal. Entonces creo que nuestros países han hecho muy mal en acomodarse y ver el mundo o solo hacia Estados Unidos e incluso en términos limitados solo hacia China. Creo que hay mucho más en el mundo. Creo que hay muchos más lugares donde se puede poner atención. Creo que las relaciones de Centroamérica con los países de Sudamérica es todavía muy deficiente y muy pobre, estando muy cerca, teniendo el mismo idioma. Entonces, creo que esos van a ser algunos de los retos, pero nuevamente, sin institucionalidad, nuestros países van a colapsar. Sin duda, y el mundo está cambiando. Lo de Trump no es un fenómeno aislado y nuestros países también tienen que prepararse para el mundo de hoy. Y efectivamente, coincido con ustedes, hay que tener una visión más de bloque, menos de pequeñas islas en Centroamérica, porque eso sin duda no ayuda a la causa. El tiempo se me acaba. Muchas gracias, Roberto, Ricardo, por acompañarme en este análisis. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.